Buenos días, como ya me presentó mi compañera, mi nombre es Carola Soria, soy residente de tercer año de urgencias y para finalizar con nuestras ponencias del día de hoy, yo les voy a hablar acerca de rhabdomiólisis. Yo formo parte del equipo número 14, que también está compuesto por los doctores Ixayana Cardoso y Raúl López, residentes de segundo año, la doctora Elena Juárez, Baruch Mosqueda y Viridena Román, residentes de primer año, y pues nada más agradecerles el apoyo que me dieron para poder mostrarles esta ponencia el día de hoy. Y de nuevo reiterarle el agradecimiento por la coordinación y por el tiempo a la doctora Luz Díaz. Doctora, muchas gracias por el tiempo y la paciencia para poder realizar esta ponencia. Y bueno, los objetivos que yo me planteé para realizar esta ponencia es, bueno, que podamos conocer y entender la definición de rhabdomiólisis, que puedan comprender patología de esta identidad, que podamos enfatizar el abordaje inicial y las metas terapéuticas, y también que podamos revisar las nuevas actualizaciones acerca del tratamiento de esta entidad. Para nosotros definir rhabdomiólisis, bueno, sabemos que es una palabra compuesta, etimológicamente se deriva del griego rhabdo, que bueno, sabemos que es estriado, ese es su significado, mio, que es músculos, y lisis, es descomposición o degradación. Entonces, por ende, pues sería la degradación del músculo estriado. Como tal, bueno, la definición prácticamente es la misma, ¿no? Es un proceso patológico complejo en el cual pues va a caracterizarlo por la degradación de las células musculares y que esto va a llevar consigo una liberación de su contenido intracelular al sistema circulatorio. ¿Qué partículas o qué moléculas son las que se liberan al contenido intracelular? Bueno, principalmente la mioglobina, que es la que se encuentra en nuestro músculo, la creatinina sinasa, que es parte de nuestro abordaje inicial en estos pacientes, que más adelante lo vamos a ver, y electrolitos como sodio, magnesio, fósforo, potasio. Son los principales sustancias que se van a liberar al contenido intracelular. Pero bueno, inicialmente, ¿cómo es que cuál es su antecedente histórico de la rhabdomiólisis? Se ha visto en cierta literatura que en algunos capítulos de la Biblia, específicamente en el libro de Éxodos, le hacían relación a esta patología, donde veían que varias personas que estuvieron expuestas a ciertas sustancias tóxicas, pues desarrollaban esta cadena de proceso circulatorio. Sin embargo, fue hasta la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1941, cuando Waters y Bell vieron que pues los pacientes o los soldados que eran sepultados por este intercambio de lesiones y tenían a lo mejor alguna posición ejercida en las extremidades, al momento de hacer una liberación, pues causaba en los tejidos una inflamación, clínicamente tenían inflamación, parestesia o una hipoalgesia, que era relacionado a esta posición que tenían ejercida durante un periodo largo de tiempo, y que ellos vieron que específicamente ellos fallecían por una lesión renal aguda que ellos desencadenaban durante el largo tiempo en el que ellos se encontraban ahí. Específicamente fue donde se acuñó el primer término de rhabdomiólisis. Inclusive también lo hemos visto con el síndrome de aplastamiento, inicialmente. Acerca de la epidemiología, les pongo ahí entre signos de interrogación incidencia, porque aún no se tiene una incidencia adecuada de cuál es la cantidad de pacientes que podemos encontrar con rhabdomiólisis, y esto se debe a que, bueno, la mayoría son casos leves o aquellos casos que se ven, no se reconocen y no se notifican. Es por eso que no tenemos como tal una incidencia bien establecida. Sin embargo, se ha visto que es más frecuente en pacientes de género masculino, que se encuentren en una raza afroamericana, que sean menores de 10 años, inclusive mayores de 60 años, y nuestros pacientes con obesidad. Mencionaba también acerca de la epidemiología de la recurrencia. Como más adelante vamos a ver, sabemos que puede haber rhabdomiólisis por esfuerzo. Inclusive, pues bueno, son personas, como su nombre lo dice, atletas, que pueden desencadenar esta patología. En ellos sí se ha visto que la recurrencia va de 0.08 al 11% de recurrencia en ellos. E inclusive aquí, pues lo que más nos importaría es que del 10 al 40% de los pacientes que tienen rhabdomiólisis van a desarrollar lesión renal aguda, que es un aspecto, una complicación que tenemos que nosotros identificar en ellos.
Acerca de la etiología, bueno, la divide en dos grandes grupos, las adquiridas en un 75% y las genéticas en el restante. Dentro de las adquiridas, bueno, las podemos dividir dependiendo del mecanismo de acción. La inicial son lo que más frecuente tenemos es lo traumático, accidentes de vehículo, el aplastamiento, quemaduras o lesiones eléctricas, como les comentaba. El esfuerzo, bueno, el hacer ejercicio intenso, inclusive la convulsión por el someter al músculo a esas descargas que tiene. También cambios de temperatura como la hipertermia maligna, el síndrome de neuroléptico maligno o inclusive también en esa alteración isquemia-hipoxia de nuestros tejidos. Muchos de ellos se ven en los pacientes con una oclusión arterial o una cirugía vascular. Es donde se ha visto que también presentan estos casos. Y también de los medicamentos que mayor porcentaje tienen que pueden presentar rhabdomiólisis son los hipolipemiantes, las estatinas casi en un 60%, antipsicóticos, antimicrobianos, algunos fármacos anestésicos, inclusive los antihistamínicos también forman parte de esta etiología. Dentro de las sustancias, bueno, drogas, toxinas y específicamente pues el alcohol. Y bueno, también mencionaba algunos procesos infecciosos como la influenza, el Epstein-Barr o inclusive la legionela también son causas de rhabdomiólisis. Dentro de las genéticas, bueno, mencionaba los trastornos del metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos, inclusive algunos trastornos mitocondriales y los trastornos autoinmunes. También aquí engloba las alteraciones del tejido musculoesquelético, miositis, que eso sí se ha visto que, bueno, esta misma patología hace que desencadene la respuesta o la degradación de la célula que tenía incinasa y que podemos encontrar en ellos la elevación de esta enzima, la hipersecaemia, inclusive mantenerla persistente, pero es per se a su patología de base. Hay otra literatura en el artículo rhabdomiólisis molecular, lo divide dependiendo de la fisiopatología. Ellos mencionaban, si tenemos una lesión física, bueno, tenemos de nuevo, ¿no? La lesión por aplastamiento, la quemadura, lesiones por corrientes. Si tenemos un agotamiento energético, volvemos al mismo, una actividad física extenuante, la alteración hipoxia-isquemia, convulsiones o el síndrome neurolíptico maligno. Si tenemos alguna miotoxicidad multifactorial, bueno, los fármacos, el alcohol, la cocaína, inclusive las anfetaminas, o como tal una lesión directa al músculo, como sería la miositis, que es lo que les comentaba. Entonces, prácticamente, pues podemos dividirlas en adquiridas y no adquiridas o con base al proceso fisiopatológico que estén teniendo. Acerca de la anatomía y la fisiopatología, bueno, todo se va a desencadenar pues, por nuestro miocito. Nuestro miocito es el principal célula afectada. Como podemos ver en la imagen, tenemos pues el sarcolema. El sarcolema, dentro de él vamos a tener el retículo sarcoplasmico, los túbulos T y las miofibrillas. Tiene que haber un adecuado balance entre ellos. Mencionaba que el músculo se encuentra en reposo. Nosotros al tener una entrada de calcio a nuestra célula hace que el retículo sarcoplasmico libera aún así mayor calcio. Eso, el calcio va a impactar a nivel de la actina y la miosina de nuestra miofibrilla y va a desencadenar la respuesta muscular. Obviamente esto va acompañado de nuestro aporte de energía, que es el ATP. Y pues el ATP va a ayudar a ir desencadenando la producción de nuestras bombas. La bomba sodio-calcio, calcio-magnesio, y como acá les mencionaba, calcio dependiente de ATPasa, para aún así potencializar la entrada de calcio y pues podamos seguir haciendo la contención muscular. Bueno, aquí nada más mencionarles, ¿no? Tenemos varios donadores de fosfatos que nos van a ayudar para la producción de ATP, glucógeno, glucosa y la fosforilación oxidativa, que ya es un metabolito final después de la producción del ATP. Partiendo de que el miocito pues es nuestra célula que va a estar afectada, nuestros mecanismos fisiopatológicos van a poder depender de esa misma alteración etiológica. Por ejemplo, les mencionaba a un inicio, la etiología puede ser que tenga un trauma físico. ¿Qué sucede en esta? Bueno, que haya una pérdida del sarcolema, que haya muerte del miocito y que el contenido se libere, y que haya una alteración y aceleración de la liberación del calcio, como lo veríamos en el traumatismo encefálicos, las lesiones por quemaduras, inclusive el síndrome de aplastamiento. Si tenemos o estamos pensando en alguna etiología de tipo agotamiento energético, como un exceso o un ejercicio extenuante o las convulsiones,
Se da principalmente porque la demanda, como lo menciona, la demanda energética del miocito, pues no se puede ver, se ve rebasada a lo que él tenía estipulado o lo que él iba a consumir. Al haber menos ATP, pues disfuncionaban los transportadores iónicos, sodio, calcio, sodio, magnesio, y por ende, pues había mayor sodio y mayor calcio en el sarcoplasma. Como vemos, el cuerpo todo tiene una regulación. Entonces, al haber mayor sodio, favorece la mayor entrada bueno, hace una alteración osmótica que favorece la entrada de agua a la célula, y el calcio pues echa a andar productos de la apoptosis celular. Y bueno, también otra causa de las que pensamos y relacionando a los mecanismos fisiopatológicos, pues es el etanol. El etanol va a inhibir la entrada de calcio a nivel de la célula, disfuncionan otra vez las bombas ATPasa, y bueno, la cocaína, que hacía un efecto vasoconstrictor. Entonces, por ende, podemos observar o podemos relacionar las causas etiológicas que tenemos con los mecanismos fisiopatológicos que pueden desarrollar, y más o menos tener en cuenta qué es lo que esperamos o qué vamos a encontrar fisiopatológicamente. Sin embargo, aquí pues nuestro principal protagonista es el calcio. Al tener una pérdida de la hemostasis del calcio, veíamos, ¿no? No hay una adecuada distribución del ATP, el ATP se queda a nivel cíclico, y pues al haber mayor calcio citosólico, esto impide que se pueda igual mantener el potencial de membrana en la célula, y se echen a andar los mecanismos apoptósicos, como ya se los mencioné. Hay este artículo que habla acerca de la presentación clínica y las bases moleculares, que nos divide la fisiopatología en 5 aspectos de la rhabdomiólisis. Menciona que primero va a haber una activación de las lipasas, de las proteasas, tenemos la contracción miocítica persistente, aumenta el calcio mitocondrial y la disfunción mitocondrial, aumenta la producción de radicales libres y por ende la muerte de la célula. Pero ¿cómo es que sucede esto? Les quise ir como desglosando cada uno de los pasos. Como les mencionaba, hay una activación de lipasa y las proteasas. Al haber mayor calcio a nivel celular, lo que hace es que activa las diferentes enzimas, la esterasa, la fosfolipasa 2 y la calpaína. Sabemos que la calpaína es una enzima que va a empezar a degradar la membrana intracelular de las membranas celulares. Por ende, al haber degradación de las membranas celulares, pues hay un daño directo del sarcolema, que sería nuestra principal célula afectada, y la calpeína, como les mencionaba, la calpeína pues hace la destrucción de la desmina, que son proteínas a nivel de la membrana intracelular, y de la tinina. Entonces favorece el rompimiento de la membrana, favorece la entrada de los iones, y por ende pues se perpetúa la lesión. Al haber más calcio, lo relacionamos, al haber mayor calcio, pues el músculo recibe el estímulo, mayor calcio, mayor contracción muscular, impide que haya una relajación adecuada, y obviamente se queda este músculo en contracción. Por ende, pues el ATP el ATP va a haber mayor consumo, y por ende va a haber un agotamiento de estas reservas energéticas. Entonces, tenemos alteración de la membrana celular, hay una contracción miocárdica persistente, el calcio a nivel mitocondrial, pues empieza a haber menor disfunción de la fosforilación oxidativa, disminuye el ATP, disfuncionan nuestros transportadores, y lo relaciona con liberación de radicales libres. El calcio también es un factor importante para la producción de radicales libres. Menciona que hay una producción de especies reactivas de oxígeno, como sabemos, a nivel del cuerpo, pues son tóxicas, ¿no? El superóxido, que es principal, el peróxido de hidrógeno y el hidroxilo. Todo esto pues va a tener una afectación a nivel de la membrana celular, que otra vez es un ciclo vicioso, ¿no? Hay una peroxidación, afecta la porción lipídica, proteica y de los ácidos nucleicos, y por ende la membrana sigue teniendo mayor alteración, inclusive aquí también se va a ver afectada la mitocondria. Todo eso, bueno, sabemos que, como les mencionaba, el calcio va a desencadenar la apoptosis, hay mayor activación del citocromo C, empieza la lesión celular, no solamente de la mitocondria, sino también de los otros organelos, el sarcoplasma a nivel muscular, y empieza a haber la liberación del contenido, que son los principales electrolitos que nos van a tener la afección. Se daña el endotelio, como lo veíamos, el músculo se vuelve un tercer espacio debido a la ruptura que tiene, y podemos tener igual la isquemia regional. Todo eso es como manera de resumen y desglosada.
Sin embargo, en este esquema es lo que podemos ver, ¿no? Tenemos el sarcolema, que es lo que les mencionaba, el túbulo T, el retículo sarcoplasmico y las miofibrilas que están dentro de la célula. Nosotros al tener alguna disrupción, como ven en el punto número 2 de este lado, hay una disrupción de nuestro sarcolema. Si hay una disrupción del sarcolema, pues hay mayor entrada de calcio. Se activan la calpaína, la fosfolipasa A2, lo que hace que haya mayor calcio, se inhibe la bomba del retículo sarcoplasmico e impide que nuestras bombas de antiporte y sinporte, que sería la sodio-potasio y las calcio-sodio, funcionen de manera adecuada. Por ende, el sodio permanece dentro de la célula y el calcio también. Todo esto pues se ve alterado a nivel de la mitocondria, mayor calcio intracelular, disminuyen los aportes de ATP y las especies reactivas de oxígeno, como les mencioné. Eso es como forma de resumen. Sin embargo, aquí lo que nos importa es la lesión renal aguda que puede obtener la rhabdomiólisis. Hay la literatura que la divide en 3 pasos: la vasoconstricción, la lesión oxidativa y la obstrucción que puede generar a nivel renal. Como les mencionaba, per se a la misma patología hay una disminución del flujo sanguíneo renal. El músculo lesionado se convierte en un tercer espacio, lo que perpetúa la hipoperfusión. La hemoglobina pues va a actuar sobre el ácido araquidónico, lo que va a fomentar la liberación de ciertas sustancias como los isoprosteranos, la endotelina 1 y el timoxano A2. Esto lo que va a hacer es que va a favorecer la vasoconstricción. Al favorecer la vasoconstricción se echan a andar mecanismos reguladores como el sistema renina-angiotensina, aldosterona, lo que favorece pues la vasoconstricción que teníamos inicialmente, o bueno, lo que se va a iniciar en la primera fase de la lesión renal aguda por la rhabdomiólisis. Aunado a la vasoconstricción, pues tenemos la lesión oxidativa. Tenemos la mioglobina. La mioglobina como tal la definen como aquella célula que se encarga de darle el aporte de oxígeno a nivel muscular. La mioglobina viaja a través del torrente sanguíneo y lo que favorece es que hay una absorción mínima en el túbulo contorneado proximal, debido a que la mioglobina se pega a las proteínas globulares. Sin embargo, al haber mayor nivel de mioglobina, pues las proteínas se encuentran saturadas en este aspecto. Por ende, la mioglobina pues empieza a fomentarse o a pegarse a nivel del túbulo contorneado distal. Como el hierro forma parte de ella, se acumula el hierro, desencadenando la reacción de Fenton, que es lo que mayormente conocemos. Eso va a favorecer la generación de radicales libres, perpetúa la peroxidación lipídica, y aunado a esto, al ser una respuesta inflamatoria sistémica, pues el mismo cuerpo empieza a dar a la respuesta inflamatoria, la quimiotaxis de los neutrófilos al sitio de la lesión, lo que persiste la lesión oxidativa. Por último, bueno, tenemos la obstrucción tubular. Les mencionaba que la mioglobina, pues al verse saturada, lo que hace es que se pegue a nivel del glomérulo. Mencionaban que, pues bueno, el paciente, debido a encontrarse en un estado de hipoperfusión, el paciente se encuentra acidótico, es decir, sus niveles pues están disminuyendo, y obviamente pues a nivel de la orina, por el mismo proceso fisiopatológico de la orina, se encuentra ácida. Entonces, al haber mayor acidez, la mioglobina tiene mayor relación. Aquí otro protagonista importante son las proteínas de Tamm-Horsol o la uromodulina. Esta va a tener la relación con la mioglobina, que al verse en ese medio ácido, se precipitan y van a interactuar provocando la obstrucción de este componente. Pero antes de eso, bueno, la formación de la mioglobina con la proteína Tamm-Horsol hace la producción de cilindros interluminares, que específicamente son esos los que van a realizar la obstrucción a nivel del nivel renal. Mencionaba que por cada 100 miligramos sobre decilitro de tejido lesionado es cuando va a haber mayor liberación de mioglobina en esta parte. El New England me sacó un artículo acerca de la relación de la rhabdomiólisis con la lesión renal aguda, y prácticamente pues igual en este esquema hace énfasis en eso. Tenemos el músculo al haber alteración a nivel, bueno, como ya lo vimos a nivel del sarcolema, empieza a liberar electrolitos a nivel del torrente sanguíneo.
el fósforo, potasio, el calcio. Y la hemoglobina, como vimos, pues hace la lesión oxidante y la peroxidación lipídica. Esto, como vimos, va a hacer una vasoconstricción renal y, como les comentaba, ¿no? Se hacen la lesión o los glomérulos pigmentados, que es lo que se va específicamente a unir al tóbulo distal, que hacen la obstrucción. Y lo que importa aquí y que es parte de nuestro tratamiento, pues la deposición de volumen, porque pues el músculo forma parte de la obstrucción y se echan a andar los sistemas, como les mencionaba, ¿no? Sistema renina-angiotensina para intentar pues compensar esa vasoconstricción que tiene. Acerca de las manifestaciones clínicas. Bueno, mencionaba que la presentación clínica va a variar ampliamente de la extensión y de la gravedad del daño muscular. Algunos pacientes pueden tornarse asintomáticos y otros manifestar esta sintomatología. Mencionaba que solamente el 10% de nuestros pacientes van a presentar esta taquicardia clásica, que se basa en las mialgias, la debilidad y la orina de color oscuro o orina de color Coca-Cola, que es como muchos le hacen referencia. Sin embargo, solamente el 10% de nuestros pacientes la van a presentar. Si tenemos o lo hacemos aislado, menciona que los pacientes van a tener 80% de ellos presentan mialgias de forma aislada, específicamente en miembros inferiores. Otros pacientes pueden presentar 70% debilidad y solamente el 5% va a tener orina de color oscuro. Mencionaba también otros síntomas inespecíficos, como el dolor, el hinchazón, el síndrome compartimental relacionado pues, al síndrome de apestamiento en cierta parte, malestar general. Mencionaba que en los pacientes pediátricos podemos tener fiebre, algunos pueden experimentar dolor abdominal, náusea, vómitos, y relacionaban los síntomas cardiovasculares más a la relación de la liberación de potasio a nivel muscular, más bien del torrente sanguíneo que per se a la rhabdomiólisis. Y bueno, lo que más nos preocuparía, la oliguria y anuria, que son temas o el síntoma que tenemos que tratar. Sin embargo, pues mencionaba también que el daño renal se puede presentar del tercer al séptimo día después de la lesión muscular. Sin embargo, no hay que esperarnos hasta el tercer al séptimo día para ver si el paciente puede desarrollar lesión renal, simplemente hay que abordarlos desde un inicio. Acerca del diagnóstico, pues bueno, principalmente es el interrogatorio y la clínica. El interrogatorio es para nosotros poder orientar hacia qué agente etiológico es lo que está causando esta patología, y la clínica, como les mencionaba. Acerca de los marcadores bioquímicos, toda la literatura menciona que nuestro gol estándar es la creatinina sinasa. Varios mencionan que puede ser 5 veces mayores a su valor normal, otros mencionan que teniéndolo por arriba de 1000 unidades sobre litro, y pues bueno, los niveles de CK mayores a 5000 los relacionan a un daño a nivel renal. Sin embargo, pues quédense con que el valor 5 veces mayor a su valor normal o mayor a 1000 son datos o diagnósticos que nos pueden indicar que ese paciente va a tener rhabdomiólisis. Y aquí le puse otros estudios complementarios porque bien per se a la fisiopatología, pues bueno, electrocardiograma buscando alguna alteración para la liberación de los electrolitos, BH por la respuesta inflamatoria, química y los electrolíticos y los electrolitos séricos. La química, pues con la finalidad de valorar nuestra creatinina. Y bueno, les mencionaba que los laboratorios son las pruebas de laboratorio, principalmente la CK es la principal que nos va a dar. Mencionaba que la creatinina sinasa se va a encontrar en la membrana mitocondrial y las miofibrillas. Ella va a ser la que va a llevar va a ser el almacenaje y la utilización de la energía y va a permitir la interconversión del ATP y la creatinina fosfato. Es por eso la importancia de medir los niveles. Como pueden ver, aquí les puse la gráfica donde menciona las K van a tener una elevación en las primeras 2 horas, alcanzando su punto máximo de las 24 hasta las 72 horas. Entonces, por ende, nuestra CK tiene mayor sensibilidad que la mioglobina. Y bueno, mencionaba que a los 5 días posterior a la lesión es cuando se normaliza. Es por eso que aún podemos, bueno, cuando realizamos los controles de nuestros pacientes, si persiste elevada, podemos considerarlo en cierto punto normal, porque hasta el 5.º día es cuando se va a normalizar. Con base a la CK, podemos clasificar nuestra rhabdomiólisis con daño o con riesgo de que pudiera ser lesión renal.
Partíamos que el nivel normal de CK en alguna literatura menciona que son de 40 a 200 unidades sobre litro. Si tenemos de 1000 a 5000, podemos clasificarla como una rhabdomiólisis leve. ¿Qué significa esto? Que tiene un riesgo bajo de ser lesión renal y que obviamente el tratamiento va a depender del contexto clínico del paciente. Si tenemos niveles de CK de 5000 hasta 15000, bueno, pues el riesgo es inminente de una lesión renal y el tratamiento es específicamente dentro de nuestra área de urgencia. Y una rhabdomiólisis severa es mayor a 15000, pues ya no nos dice que tenga riesgo de lesión renal, sino más bien que tiene mayor riesgo de que el paciente pueda necesitar diálisis o hemodiálisis. Pero bueno, todos hemos oído también el término secaemia. Si existe realmente el término hipersecaemia. Solamente encontré 2 artículos. Hay un artículo de New England donde menciona el rhabdomiólisis y la lesión renal aguda, donde menciona que la hipersecaemia son niveles elevados de CK, arriba de 1000, pero que el paciente está totalmente asintomático. Igual en este artículo, que es del 2014, de la revista de Medicina Clínica, también menciona específicamente que la elevación de la CK de manera asintomática lo podemos llamar hipersecaemia, siempre y cuando aunado al que los estudios de laboratorio, específicamente la creatinina, se encuentren de parámetros normales y que el paciente se encuentre sin alguna sintomatología, nosotros podemos denominar a nuestro paciente como datos de hipersecaemia. Sin embargo, pues solamente son los 2 únicos estudios donde encontré el término. De ahí en fuera todo maneja como rhabdomiólisis. Otra prueba de laboratorio que podemos ocupar es la hemoglobina. Mencionaba que, bueno, es almacenadora y donadora de oxígeno a nivel muscular y es expresada en las células musculares y los cardiomiocitos. Usualmente no se usa de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque los niveles de hemoglobina urinaria suelen normalizarse de las 6 a las 8 horas. Es por ende que tiene poca sensibilidad para que nosotros podamos estimarlo. Es por eso que, pues bueno, la hemoglobina como tal no estaría, bueno, no está sustentada como un diagnóstico de primera instancia. Es solamente recordarles que el peso de la hemoglobina de los 17.800 Dalton es lo que ocasiona o perpetúa el daño a nivel de la lesión renal. Otros estudios paraclínicos que podemos ocupar, bueno, como les mencionaba, ¿no? La relación, o bueno, los electrolitos séricos, la química sanguínea, perdón, usando la creatinina y boom, y teniendo también que va a haber una afección a nivel de esta relación. Los electrolitos séricos, pues porque esperamos encontrar en nuestros pacientes hipercalemia, hiperfosfatemia y la hipocalcemia. Y pues el examen general de orina podemos encontrar los cambios de la coloración que vimos que solamente están en el 5% de nuestros pacientes. Podemos tener formación de cilindros, inclusive podemos ver células epiteliales que se reportan en nuestro ego y las proteínas que puede estar positivo por la relación que vimos de las proteínas de la uromodilina con la mioglobina. Entonces son otros parámetros que podemos encontrar en nuestros estudios de laboratorio. Sin embargo, como les mencionaba al inicio, ¿qué es lo más importante? Nosotros determinar qué paciente puede tener lesión renal aguda. Primero, pues identificar qué factores de riesgo tenemos. Aquellos que, bueno, tengan daño muscular severo, pacientes electrocutados, a lo mejor con un daño de TCE, de traumatismo, perdón, una edad avanzada, que se encuentren pacientes deshidratados, que tengan acidosis, pacientes sépticos, que ya tengan alguna patología renal crónica per se, o pacientes con polifarmacia, pues también son factores de riesgo para estos pacientes. Para eso, nosotros podemos estratificarlos en nuestra puntuación de Hoffman. Como ven, son parámetros totalmente clínicos y paraclínicos. Lo que evalúa son la edad, de 50, mayor a 50, menor a 70. Obviamente los pacientes menores a 70 años son los que tienen mayor puntuación. Si es femenino, valorar la creatinina inicial, el calcio, la CPK, si tuvo el origen de esa rhabdomiólisis, el fosfato y el bicarbonato inicial. El punto de corte son 5. Mencionábamos, si tenemos un puntaje menor a 5, el riesgo de requerir diálisis o hemodiálisis va del 2 al 3%. Si nuestro paciente tiene del 5 al 10 de puntaje, pues obviamente aumenta a un 25% de riesgo el que el paciente requiera un tratamiento de la función renal. Y si tenemos mayor a 10%, pues obviamente es inminente que el paciente va a requerir un abordaje para disminuir la lesión renal.
Es por eso que, bueno, podemos apoyarnos de esta puntuación para nosotros identificar a ese paciente que pueda requerir un abordaje oportuno para disminuir la lesión renal. Sin embargo, ¿qué pacientes requieren un tratamiento de hospitalización? Mencionaba que un paciente que tenga sintomatología leve, que tengamos la etiología bien establecida, que su función renal se encuentre de manera normal y que los electrolitos se encuentren de manera normal, aunado a que el paciente pueda tolerar la vía oral para iniciar el manejo con líquidos, es un paciente que nosotros pudiéramos valorar el alta. Obviamente teniendo en cuenta la etiología, ¿no? Un paciente pues electrocutado no lo vamos a dar de alta, estamos de acuerdo. Sin embargo, si tenemos un paciente que la etiología de esa rhabdomiólisis es incierta y que tiene alteración de los parámetros de laboratorio, es un paciente que requiere pues mayor estancia intrahospitalaria, iniciar el manejo con soluciones cristaloides de maneras intravenosas. Sin embargo, también lo encontré sustentado en este artículo de esta revista, obviamente ya es viejita, es del 2004, donde ellos mencionaban qué tan seguro era dar de alta a un paciente con rhabdomiólisis. Fueron pocos pacientes, 144 pacientes con diagnósticos de rhabdomiólisis atendidos en el servicio de urgencias, dándole seguimiento en alrededor de 150 días. Ellos vieron, obviamente, que los pacientes, sustentando lo mismo que les comenté anteriormente, si eran pacientes sanos, que su rhabdomiólisis no había tenido alteraciones a nivel de los parámetros bioquímicos y que pueden darse de forma bioral, pueden ser dados de alta de manera segura. Ellos obviamente mencionaban después de la corrección de los déficits de volumen. Como vimos, pues el músculo se convierte en un tercer espacio y por ende, pues primero hay que valorar siempre y cuando a nuestro paciente. Sin embargo, si tenemos estos criterios y nuestro paciente pues puede tolerar la vía oral, pues podemos nosotros darlos de alta de forma segura. Acerca del tratamiento, pues mencionaba que había 3 pilares importantes. Primero es abordar la etiología, tratar la propia rhabdomiólisis y prevenir las secuelas. Con secuelas, pues nos referimos a la lesión renal aguda y las anomalías metabólicas que tenemos. Como sabemos, la piedra angular son los líquidos. Nosotros iniciar los líquidos, que vamos a ayudar a restaurar la perfusión renal y aumentar la filtración glomerular. Aquí la importancia es qué solución vamos a administrar, cuánta solución administrar. Mencionaba la literatura, en el artículo del Emergency Medicine del 2012 mencionaba que podemos iniciar líquidos a nivel de 400 mililitros hora. Inclusive, bueno, actualmente menciona que podemos hacer una infusión de líquidos de 1.5 litros por vía intravenosa. Sin embargo, ahora se ha actualizado y se ha visto que el objetivo que nosotros tenemos que tener es que nuestros pacientes tengan una uresis de 300 mililitros hora en 24 horas. Ajustando obviamente, pues, cuánta solución pasar es con base a esto, con base a cumplir nuestra meta. Acerca de las soluciones, mencionaba las soluciones balanceadas. Hay una controversia acerca de usar solución salina y solución Harman. La literatura antepasada, bueno, no tan actualizada, menciona que podemos usar solución salina al 0.9% y nuestros pacientes tienen una adecuada respuesta. Sin embargo, se ha visto que la solución salina tiene mayor relación con la acidosis hiperclorémica. Es por eso que se recomienda usar nosotros la solución Harman. Esto es como tal en este artículo del 2020. Hay una actualización acerca de la rhabdomiólisis de la guía de trauma del 2022, donde ellos mencionan prácticamente lo mismo, ¿no? Solución Ringer latato, solución salina. Podemos ocuparlas en ambas para iniciar la reanimación. Igual aquí vuelve a sustentar, ¿no? 400 mililitros hora es lo que nosotros podemos iniciar líquidos en nuestro paciente, siempre y cuando nuestra dureza sea de 1 mililitro por kilogramo hora o hasta 2 mililitros kilogramo hora, hasta una uresis de 300 cc hora. Entonces, pues igual está sustentado ahí. Busqué acerca de qué solución era, como les comentaba anteriormente, qué solución era mejor. Solamente es este artículo del 2007, donde ellos comparaban el uso de Ringer lactato con solución salina, específicamente la rhabdomiólisis inducida por doxilamina. Doxilamina es un antihistamínico que en Estados Unidos lo ocupaban de insomnio y tenía un efecto anticolinérgico. Solamente es ese estudio donde comparan estas dos soluciones. Ellos veían, fueron 97 pacientes intoxicados con doxilamina,
De ellos, 28 de ellos tenían diagnóstico rhabdomiólisis, lo dividieron solamente en 2 grupos, 15 pacientes tratados con solución salina y 13 pacientes tratados con solución Ranger lactanto. Sus resultados vieron que después de 12 horas, después de una hidratación agresiva, es decir, 400 mililitros hora, vieron que el pH urinario era un poco más alto en pacientes con Ringer lactanto. Los niveles de sodio y cloro eran más elevados en el grupo de solución salina, pero que no impactaban a nivel del nivel sérico de potasio y el tiempo que tardaba en normalizarse los niveles de creatinina sinasa. Es por eso que ellos llegaron a la conclusión que usar solución Ringer lactato era más útil que usar solución salina en casos de rhabdomiólisis por este medicamento. Es lo único que habla acerca del uso comparativo de las soluciones. Otro pilar que también podemos ocupar es la alcalinización de la orina. Como vimos, pues, en la fisiopatológicamente, la orina se encuentra en un medio ácido, perpetúa la precipitación del complejo de la proteína con la Townes-Harsel, lo que hace que, pues, se perpetúe el daño. Es por eso que nosotros al alcalinizar la orina, inhibimos este ciclo redox de la hemoglobina y reducimos el daño tubular. Mencionaba que específicamente está indicada cuando hay una rhabdomiólisis severa. La velocidad de infusión va de 200 mililitros hora con la finalidad de tener unos niveles de pH urinario mayor a 6.5. Es cuando mencionaba que nosotros podemos usar el bicarbonato o pensar en el uso del bicarbonato. También hacían referencia al manitol. El manitol, bueno, mencionaba que aumentaba el flujo urinario y pues viene pues el atrapamiento del pigmento hemo a nivel intrarrenal. Sin embargo, recordemos que el manitol es un diurético de manera osmótica. Es por eso que primero tenemos que restaurar el volumen intravascular antes de nosotros indicarlos, porque persistimos o, bueno, ayudaríamos o perpetuaríamos el daño a nivel renal. Mencionaba que la dosis va de bolo y B de 0.5 kilogramos, de manitol al 20%, seguido de una infusión de 0.1 gramos por kilogramo de peso. También mencionaba acerca del uso de diuréticos como la furosemide. Sin embargo, se ha visto que no tienen impacto a nivel de la lesión renal. Inclusive pueden perpetuar el daño de la perfusión renal. Entonces, como tal, pues los diuréticos no estarían indicados. Sí hay artículos que sustenten el uso de manitol bicarbonato. El primer artículo fue del 2004, donde mencionaban si el uso combinado de bicarbonato con manitol podían evitar la insuficiencia renal. Esto era específicamente en pacientes que habían tenido un traumatismo como etiología. De los 382 pacientes con valores de CK elevados, los dividieron en 156 asignados al grupo de uso de bicarbonato manitol y 288 no fueron tratados con con bicarbonato y manitol. Vieron ellos que los pacientes que fueron tratados con bicarbonato y manitol no provenía la insuficiencia renal, ni el uso de la diálisis, y la mortalidad era superior a los valores de 5,000 unidades sobre litro. Es por eso que, bueno, pues ellos tampoco, en este primer artículo, no sustentan el uso de manitol y bicarbonato. Posteriormente salió un estudio en el 2017, igual del uso acerca de bicarbonato y manitol, donde ellos iniciaban un protocolo de rhabdomiólisis, veían o determinaban, tenían un paciente con rhabdomiólisis menor a 1000, solamente daban manejo con reanimación hídrica, tenían mayor a 10,000, entraban a un protocolo de rhabdomiólisis con manitol, bicarbonato más la hidratación. Y ahí vieron que solamente de los 77 pacientes que tenían niveles mayores de CK a mayor a 10,000, no se notó una reducción de la lesión renal con este protocolo, solución bicarbonato más manitol. Sin embargo, como tal, no viene estipulado cuáles eran los efectos adversos que esperaban encontrar en ellos. Y la guía de trauma, ellos sí mencionan, bueno, más bien se hacen la pregunta si es beneficioso administrar diuréticos y bicarbonato. Ellos mencionaban también que no se recomendaba el uso de bicarbonato ni de diuréticos como tal para prevención de la lesión renal aguda en la rhabdomiólisis, por lo mismo que les comentaba. Favorecía mayor per se de la acidosis hiperclorémica y pues como tal no tenía un impacto significativo. Es por eso que, bueno, como tal no está indicado el uso de diuréticos, bicarbonato o manitol.
Y como por último, en este último escalón de tratamiento de rhabdomiólisis, mencionaban que era la terapia de reemplazo renal. Mencionaba que solamente de 4 y el 20% de nuestros pacientes van a necesitar una terapia de reemplazo renal con la finalidad de aumentar el flujo urinario, evitar, pues obviamente, otra vez el atrapamiento del pigmento. Mencionaba que eran los pacientes que tenían rhabdomiólisis severa y específicamente pacientes que se encontraban anúricos y con una creatinina elevada, obviamente aunado a que ya estadificamos a nuestros pacientes con nuestra clasificación, es en aquellos pacientes que podemos considerar el uso de la terapia de reemplazo pues renal. Y sustentado pues también en nuestra guía de TEOMA, donde mencionaba que una terapia de función renal de forma continua o intermitente, pues no cumple ninguna función para prevenir la lesión renal. Sin embargo, pues teníamos que basarnos obviamente en los criterios que tenían cada uno de los pacientes y en cómo lo habíamos estadificado. Es por eso que a manera pues de repaso acerca del tratamiento, vemos que el pilar principal es la hidratación, el uso de bicarbonato, mannitol y los diuréticos no está recomendado, y por ende si ya estadificamos a nuestro paciente con valores de mayor de CK mayor a 5000 y que por ende tiene un mayor riesgo de lesión renal, pues sí considerar el tratamiento de la sustitución renal. Y pues a forma de conclusión, sabemos que la rhabdomiólisis es una entidad clínica que se encuentra muy frecuente en nuestro servicio de urgencias y que como médicos de urgencias tenemos que hacer un diagnóstico apropiado. Tenemos que identificar de manera oportuna los factores de riesgo de aquellos pacientes que pueden desencadenar lesión renal aguda para que podamos nosotros darle un abordaje oportuno. Y mencionaba que, bueno, las terapias tradicionales para prevenir la lesión renal asociada a la rhabdomiólisis, pues aún no tienen tanto sustento y que por lo tanto requieren mayores estudios para ver si estos son, si tienen resultados beneficiosos para ellos. Y eso sería todo. Les cedo la palabra.